Esposa me engañó con el esposo de su hermana, expusimos su secreto a ambas familias. Tengo 28 años, soy hombre, casado con Jane, de 27 años. Mi historia de amor es muy simple y corta. Jane y yo nos conocimos a través de una aplicación de citas en línea. Realmente no soy de los que usan aplicaciones de citas en línea, pero estaba pasando por una ruptura muy difícil a principios de mis 20 años. Mis amigos me vieron en un estado muy miserable, y me obligaron a unirme a una aplicación de citas. Simplemente crearon un perfil sin preguntarme ni informarme. Solo me lo comunicaron más tarde. Estaba algo enojado con ellos, pero pensé que podría darle una oportunidad. Revisé algunos de esos perfiles. Resulta que uno de ellos era el de Jane. Nos conectamos y salimos en una cita después de un par de conversaciones. La cita fue bien, y comenzamos a vernos con frecuencia. Con el tiempo, nos enamoramos, y decidí hacer las cosas permanentes y pedirle matrimonio. Jane dijo que sí, y nos casamos inmediatamente. Mi hija Lily nació hace unos 8 meses, y fue el momento más feliz de mi vida hasta ahora. Jane y yo estábamos muy emocionados de convertirnos en padres. Siempre lo habíamos esperado con ilusión y no podíamos esperar para enfrentar esta nueva alegría y responsabilidad de la vida juntos. Después de eso, sin embargo, Jane estaba pasando por una depresión posparto, y realmente empeoró. Sabía y estaba familiarizado con ello, pero resultó ser peor de lo que esperaba. Jane estaba en un estado realmente miserable a veces, y me dolía que no pudiera sacarla de eso fácilmente. Hice todo lo posible para estar ahí para mi esposa y mi hija. Traté de manejar mucho trabajo. Incluso tomé unas semanas libres de mi trabajo hasta que encontramos una buena niñera. Ayudé a Jane con Lily e hice todo lo que pude para hacerla sentir amada por mí. Sin embargo, su condición no mejoraba mentalmente, y nuestro médico sugirió que consultáramos a un psiquiatra, ya que eso ayudaría. Me aseguró que muchos padres primerizos pasaban por lo mismo, y que no había nada extremadamente anormal al respecto. Empecé a sentirme agotado por este gran cambio en la vida. Fuimos al psiquiatra, como sugirió el médico, y comenzó nuestro tratamiento y terapia. Pude sentir un cambio inmenso en mí, y Jane también dijo que empezaba a sentirse mejor. Me alegré de que encontráramos una buena niñera. Pude volver a trabajar y la vida volvía a la normalidad. Las cosas mejoraron aún más cuando la hermana de Jane, Bonnie, y su esposo, David, se mudaron a Nueva York desde otra ciudad. Tomaron un apartamento bastante cerca del nuestro, y eso cambió muchas cosas. Empezamos a pasar tiempo juntos, y eso realmente alegró mucho a Jane. Bonnie y David a menudo se ofrecían para cuidar a Lily, y eran realmente buenos en eso. Eso nos permitió recuperar nuestras noches de citas. Me aseguré de sorprender a Jane con pequeñas cosas para hacerla sentir amada y cuidada. Sin embargo, un día ocurrió un incidente extraño. Era un fin de semana, y estaba anticipando nuestra noche de cita habitual. Le había preguntado a Bonnie si estaba disponible para quedarse con Lily, y ella dijo que sí. Había planeado llevar a Jane al restaurante donde le había hecho la propuesta. Era nuestro restaurante favorito, y íbamos allí para ocasiones especiales y celebraciones. No se lo había dicho y había decidido mantenerlo como una sorpresa, y estaba realmente emocionado por ello. Pero, Jane se negó a salir ese fin de semana. Seguí preguntándole la razón, y ella se negaba a decir nada. Le pregunté si se sentía bien, e insistió en que estaba bien. No sabía qué pasaba. Me molesté yo mismo porque había hecho las reservaciones y había pagado por ello, y realmente quería que pasáramos un buen rato donde no tuviéramos que pensar en nada más. Jane estaba siendo realmente grosera conmigo y respondiendo de manera extraña. También me enojé con ella. No le dije mucho, excepto decirle que había hecho reservaciones para nosotros y realmente quería hacerla sentir bien. Había esperado un poco de amabilidad de su parte, pero su actitud seguía siendo mala. No reaccionó, respondió groseramente y se fue de la habitación. Llamó a Bonnie y le dijo que no viniera a cuidar a Lily. Estoy seguro de que Bonnie también se sorprendió. Para ese momento, ya estaba muy frustrado. Tomé las llaves del auto y me fui a manejar solo a algún lugar. No podía lidiar con Jane de esa manera. No estaba siendo vocal y no estaba comunicando cómo se sentía, y eso me estaba volviendo loco. Durante los últimos meses, sabía que había sido inmensamente difícil para Jane con el dolor del parto y la depresión posparto, pero yo no había hecho más que ser bueno con ella.
Había estado haciendo todos los esfuerzos necesarios para mi esposa, pero al final del día, también soy humano. Necesitaba sentirme amado, también. También me sentía agotado y cansado. Nunca dejé que mi agotamiento afectara a mi familia. No importaba lo cansado que estuviera, nunca hablé groseramente con Jane. Siempre actué bien y fingí estar normal. Además, han pasado 8 meses desde que estoy lidiando con esto. Con la llegada de Bonnie y David a la situación, esperaba que las cosas mejoraran, y sí mejoraron, pero después del incidente de anoche, siento que estamos retrocediendo al punto de partida. ¿Por qué no pudo hacer eso aunque sea una vez? ¿O no fue culpa suya y simplemente no pudo evitarlo? Actualización 1. Estaba molesto con Jane la última vez que se comportó como una extraña hacia mí, pero de alguna manera me convencí de que no era culpa suya y fue solo una reacción emocional a esta fase particularmente difícil de su vida. Pensé que, esa mujer me dio una hija hermosa, así que también podría ser más tolerante con ella. La quiero mucho. No quería que se sintiera mal por mi culpa de alguna manera, así que le hice las paces. Me disculpo por irritarme por su reacción. Jane estaba renuente, pero se reconcilió. Ella no aceptó que algunas de las cosas que hizo y dijo no fueron justas conmigo, pero dejé pasar eso. Mientras ella estuviera feliz, nada más me importaba más. Las cosas mejoraron un poco, especialmente en presencia de la hermana de Jane. Observé que Jane se sentía muy tranquila y relajada cerca de Bonnie. Estaba feliz por ello. Al menos ella estaba en paz en compañía de alguien, y eso era suficiente para mí. Un día, estaba regresando a casa del trabajo. Le mandé un mensaje a Jane para preguntarle si necesitaba algo que pudiera traer de camino a casa. Jane respondió que estaba en casa de Bonnie con Lily. Pensé que podría ir al apartamento de Bonnie y sorprenderla. Compré algunos tacos para todos nosotros y fui al apartamento de Bonnie. Toqué la puerta. David tardó un poco más de lo habitual en abrir la puerta. Estaba encantado y sorprendido de verme. Entramos, y vi a Jane sentada en la sala con Lily dormida en el sofá. Jane parecía un poco distraída, pero dijo que estaba bien. Pregunté por Bonnie y les dije que había traído tacos para todos para la cena. Jane me dijo que Bonnie había salido a comprar leche porque se habían quedado sin ella, y David acababa de llegar del trabajo. Sé que no debería ser así, pero me molestó un poco saber que David y Jane estaban solos en el apartamento. Inmediatamente aparté ese pensamiento de mi cabeza, recordándome que David era como un hermano para Jane. Ella lo trataba como a un hermano, y él era el esposo de su hermana, así que permitir ese pensamiento extraño en mi cabeza fue muy bajo de mi parte. Me regañé en mi mente y decidí nunca más pensar en algo tan repugnante. David y yo vimos un partido de fútbol mientras esperábamos a Bonnie. Bonnie llegó después de unos 20 minutos con leche y algunas otras cosas. Estaba contenta de vernos a todos juntos. Nos divertimos mucho. Jane se sintió bien, y fue obvio. Hablar con David también me hizo sentir mucho mejor que antes. Mientras conducíamos de regreso a casa, le pregunté a Jane si se sentía bien después de pasar un tiempo de calidad con Bonnie y David. Jane aún parecía un poco distraída y distante, como si no estuviera completamente presente y realmente no me estuviera escuchando. Había estado tan animada y feliz en lo de Bonnie, pero tan pronto como nos subimos al auto, su aura entera cambió. Murmuró que sí, que se sentía genial, pero su expresión decía otra cosa. No quería arruinar nuestro estado de ánimo, así que la dejé estar y dejé la conversación sin insistir en discutir más. Cuando llegamos a casa, acosté a Lily y besé a Jane. Apenas me devolvió el beso y dijo que estaba demasiado cansada y necesitaba dormir. Me pregunto cuándo volverá Jane a ser normal conmigo. Realmente extraño a mi esposa como solía ser. Quiero a mi Jane normal, encantadora y feliz de vuelta. Quería que estuviera alegre y en paz. Verla tan angustiada también es muy doloroso para mí. Está rechazando cualquier tipo de amor que le ofrezco. No está correspondiendo los esfuerzos que le estoy haciendo. No sé cuánto tiempo puedo soportar este comportamiento antes de volverme loco. Ella me hace sentir como si fuera un extraño para ella, y duele más de lo que puedo imaginar. Quiero mi vida normal de vuelta con mi esposa y mi hija. No quiero despertarme todos los días con una Jane distante que no se abriría a mí y me rechazaría cada vez que diera un paso hacia ella. Quiero que se sienta tranquila y se comporte de manera normal, como la familia feliz que solíamos ser. Cualquier consejo sobre cómo lidiar con esta severa depresión posparto sería realmente útil.
Actualización 2. Mi instinto dice que Jane está tramando algo, pero no sé si simplemente estoy pensando demasiado. He seguido siendo bueno con Jane, y ella ha seguido siendo distante y me ha seguido alejando. Me estaba volviendo loco porque no podía entender el problema real. No podía encontrar una solución hasta que fuera consciente de lo que realmente estaba mal. Unas semanas después, me quedó claro por qué había estado actuando así. Hace unas semanas, estaba sentado en la sala de estar, y Lily estaba en su cuna. Jane estaba en la cocina preparando el almuerzo para nosotros. Su teléfono comenzó a sonar. Al mismo tiempo, Lily empezó a llorar y tuve que recogerla. Llamé a Jane, pero probablemente no me escuchó. Tomé el teléfono para llevarlo a Jane, pero vi en la pantalla que era David quien la llamaba. Contesté el teléfono pensando que debía ser Bonnie, pero en realidad era David. Se mostró un poco perturbado al escuchar mi voz, como si no me estuviera esperando. Le pregunté cómo estaba, y luego me dijo que había marcado por error el número de Jane. Quería llamar a otra persona. Murmuró y luego colgó diciendo que estaba en el trabajo y estaba ocupado. Jane entró en la sala de estar preguntando quién había llamado a su teléfono. Le dije que era David y que la había llamado por error. La cara de Jane se puso roja. Se enfadó mucho conmigo. Empezó a hablar muy alto y preguntó por qué había contestado su teléfono sin preguntarle. Le dije que le estaba llevando el teléfono a la cocina, pero vi el nombre de David y por eso lo contesté. Jane empezó a regañarme por haber invadido su privacidad. Dijo que demostraba que no la respetaba. Le aseguré que estaba exagerando y inventando cosas. Solo lo había hecho para que la llamada no se perdiera. Jane asustó tanto a Lily que empezó a llorar inconsolablemente. Jane todavía no paraba y seguía gritando. Levanté a Lily y la llevé afuera. Esperaba calmarla de alguna manera. Podía oír a Jane todavía gritando mientras salía de la casa. No sé qué le había pasado. Ya era demasiado para mí. No era tan grave como Jane lo había hecho parecer. ¿Por qué se puso tan defensiva y furiosa? Fue tan anormal. No sabía a dónde ir, así que simplemente caminé hasta el apartamento de Bonnie y David. Esperaba pasar un rato con ellos para poder olvidarme de las cosas que acababan de suceder. Bonnie estaba encantada de ver a Lily. Pregunté por David, y Bonnie me dijo que había ido a recoger algunas cosas del supermercado y que pronto estaría en casa. Estaba muy angustiado por todo lo que había pasado. Necesitaba compartir el estrés que estaba sintiendo con alguien, así que decidí contárselo a Bonnie. Le conté todo el incidente sobre cómo David había llamado por error desde el trabajo y Jane había reaccionado de manera exagerada. Había sido extremadamente grosera y no pudo controlar su rabia. Simplemente siguió gritando y tuve que sacar a Lily de ese ambiente por un tiempo. Bonnie me detuvo en medio de la narración del incidente y preguntó si estaba seguro de que David había llamado, ya que David había estado en casa todo el día y no había ido a trabajar ese día. Eso me confundió, ya que David me había mentido diciendo que estaba en el trabajo. Se me quedó en la cabeza, pero dejamos eso de lado por un tiempo y comenzamos a hablar sobre Jane y que no estaba bien, y que algo realmente necesitaba hacerse porque las cosas se estaban saliendo de control. Bonnie trató de calmarme y explicó que Jane estaba sufriendo mentalmente, y reconoció el hecho de que realmente era difícil para mí, pero me pidió que simplemente recordara el hecho de que la quería mucho y que era una fase inmensamente difícil y desafiante de mi vida que pasaría. Media hora después, David llegó a casa. Hablamos y bebimos cerveza y luego llevé a Lily a casa. Estaba un poco indeciso de enfrentarme a Jane. Cuando llegué a casa, Jane estaba en el dormitorio. Llevé a Lily hasta ella. Ella no me dijo ni una palabra. Tomó a Lily en sus brazos y la besó. Me acerqué y besé a Jane y ella me dejó. Me susurró un perdón mientras Lily dormía y Jane no quería despertarla. Asentí con la cabeza y le dije, está bien, con los labios. Me sentí muy bien al darme cuenta de que había esperanza después de todo, y eventualmente las cosas volverían a la normalidad. Actualización 3. Mis instintos me decían que iba mucho más allá de la depresión posparto, en efecto así era. Después de la última actualización, esperaba que las cosas mejoraran entre nosotros. Sin embargo, ese sentimiento no duró mucho, ya que descubrí la realidad detrás de las acciones de Jane. Un día, hace unas 3 semanas, estaba en la oficina cuando recibí una llamada de Bonnie. Bonnie lloraba y sonaba devastada. Me preocupé y le pregunté si todo estaba bien.
Dijo que necesitábamos encontrarnos para hablar de algo. Le dije que estaba en el trabajo. Dijo que era extremadamente urgente y que no podía decirlo por teléfono. Preguntó si podíamos encontrarnos en algún lugar fuera de la casa. Dije que claro y le dije que nos encontráramos en un café en 1 hora. Bonnie me advirtió que no le dijera a nadie sobre esto. Me pareció extraño porque quería mantenerlo en secreto. Salí del trabajo temprano y conduje hacia el café. Bonnie ya estaba allí. Se veía realmente mal. Era obvio que había estado llorando a mares. Su cabello estaba desordenado. Me dijo que Jane y David estaban durmiendo juntos. Mi boca se abrió de incredulidad. De todas las cosas que había pensado en mi camino, eso ni siquiera estaba cerca. Continuó y me dijo que estaba en nuestra casa y estaba cuidando de Lily como Jane le había pedido que cuidara a Lily por un día cuando ella estaba de compras. Lily estaba durmiendo y Bonnie simplemente se sentó y leyó un libro. Pensó que escuchó llorar a Lily, así que miró el monitor del bebé, pero el monitor del bebé no funcionaba. Mientras intentaba arreglar el monitor, Bonnie comenzó a revisar la computadora donde se grababa todo el metraje del monitor del bebé. Cuando el monitor comenzó a funcionar, comenzó a revisar la computadora para matar el tiempo. Revisó algunos archivos y tropezó con unas viejas grabaciones hechas por el monitor del bebé. Ella vio a David en una de ellas, seguido por Jane, y comenzaron a tener relaciones sexuales. Bonnie dijo que no había dejado de llorar desde entonces. No podía creer lo que Bonnie acababa de decirme. Inmediatamente abrió su teléfono y me mostró la imagen. Dijo que había guardado una copia de la grabación por si acaso. Iba a usarla para enfrentarse a Jane y David, pero necesitaba consultármelo primero. Después de escuchar todo esto, comenzó a tener sentido. Jane había reaccionado de manera extraña ante la llamada de David porque era culpable de engañarme con él. Ella había estado sola con él un día. Pude juntar todas esas extrañas incidencias, y comenzaron a tener sentido. Bonnie ya había llorado, pero ahora necesitaba algo de tiempo para procesarlo todo antes de tomar alguna medida. Quería llorar, pero las lágrimas simplemente no salían. Mi corazón se sentía muy pesado, y me sentía vacío por dentro de mi pecho. Le pregunté a Bonnie cuál era su plan. Bonnie me dijo que había decidido hacer una gran revelación a Jane y David juntos frente a todos. Estaba un poco escéptico de hacerlo frente a la gente, pero cuando pensé en la humillación y vergüenza que tendrían que enfrentar, sentí satisfacción en mi corazón. Bonnie y yo planeamos esta fiesta sorpresa para Jane. Queríamos hacerla sentir especial, eso es lo que le mostramos a nuestros amigos y familiares que invitamos. David tenía una pista al respecto, pero no estaba realmente involucrado en los preparativos. Principalmente éramos solo Bonnie y yo, así que nos aseguramos de que las cosas fueran según nuestro plan. Llevé a Jane fuera por un tiempo mientras Bonnie completaba los preparativos finales. Ella organizó una pantalla enorme, donde íbamos a reproducir el vídeo que habíamos capturado de la cámara de bebé. Bonnie me mandó un mensaje de texto diciéndome que la mayoría de la gente había llegado, así que llevé a Jane a casa. Jane se sorprendió al ver todo. Se giró hacia mí, me abrazó y me agradeció. Quería apartarla, pero de alguna manera me contuve una vez más. A medida que los invitados se acomodaban, reprodujimos el vídeo en la pantalla, y todo el lugar quedó lleno de shock. Todos comenzaron a susurrar y murmurar entre ellos. La madre de Jane abofeteó a Jane frente a todos antes de irse sin decir una palabra. David y Jane no tenían nada que decir. Sabían que decir algo era inútil y que nadie les iba a creer tampoco. Cuando todos los invitados se fueron y quedamos solo los 4, le dije a Jane que había solicitado el divorcio y que me vería en la corte. Bonnie gritó y insultó a David y a Jane y dejó el apartamento. Se fue a vivir con sus padres. Ella también estaba pidiendo el divorcio. Me mudé de mi casa ese mismo día y me fui a vivir con un amigo por unos días hasta que encontré un nuevo lugar. Dolió como el infierno. Había sido traicionado por David, a quien consideraba mi hermano, y por Jane, quien era mi esposa y la madre de mi hermosa hija. Me sentí realmente mal por Lily y por el tipo de madre que tenía. Nos divorciamos y obtuve la custodia compartida de mi hija. Espero obtener la custodia completa pronto a medida que Lily crezca un poco. Será fácil porque Jane no gana mucho. En cuanto a David, lo despidieron de su trabajo porque en realidad estaba trabajando para uno de los amigos de Bonnie. Cuando el amigo de Bonnie se enteró de lo de Jane y David, obviamente se puso del lado de Bonnie y despidió a David.
Ver a David sin trabajo y humillado me hizo sentir un poco mejor. Realmente se lo merecía. Lo había tratado como a un hermano y él había elegido apuñalarme por la espalda, y también engañó a su propia esposa. Estoy haciendo todo lo posible para dejar esta pesadilla atrás y comenzar una vida normal, donde solo haya lugar para mi hija, Lily.